Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Recordamos la cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Nosotros en nuestras oraciones hablamos con Dios. Le contamos nuestras necesidades, nuestras circunstancias, todo lo que nos pasa. Pero en medio de esa oración, normalmente nosotros hacemos preguntas. Queremos saber cosas y queremos que el Señor nos responda. La pregunta y el tema de esta semilla es: ¿aceptamos las respuestas que Dios da a nuestras preguntas? Nosotros nos permitimos primero estar en el silencio espiritual para escuchar la respuesta del Señor. Esa sería la primera pregunta. Y la otra sería lo que es el tema de la semilla. ¿Nosotros aceptamos la respuesta del Señor? ¿O nosotros esperamos que el Señor nos responda como nosotros queremos? ¿O nosotros hacemos preguntas en donde incluimos la respuesta, de manera que nuestra oración no deja oportunidad a la soberanía y a la voluntad del Señor? Hago esta pregunta porque normalmente cuando nosotros leemos la vida de Jesucristo, encontramos que los fariseos, que los judíos, que las personas que se acercaron a él, normalmente hacían cuestionamientos de la forma en que Jesús ejercía su ministerio, de la forma en que vivía, de la forma en que hablaba, de la forma en que actuaba, y normalmente hacían preguntas y encontraban respuesta clara y definida de parte del Señor. El tema es que cuando Dios nos habla, nos está dando una respuesta verdadera y una respuesta que, si tiene que ver con nuestras circunstancias, con absoluta seguridad es la respuesta que más nos conviene, así nos parezca que no. Así nos parezca que lo mejor es lo que nosotros pensamos. Entonces, por eso la inquietud: ¿será que nosotros aceptamos la respuesta de Dios cuando nosotros le preguntamos? Recordemos la palabra del Señor. Y lo invito a que usted lea todo el tema en Juan capítulo 6 del 25 al 43. Yo voy a mencionar 4 o 5 versículos acá, pero lea Juan 6 del 25 al 43. En Juan 6, 28, 29 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cristo les estaba diciendo que debían creer en Él, que era enviado de Dios. Esa era la respuesta clara y definida. ¿Qué debemos hacer? Que creamos en el que Él había enviado, que era Cristo Jesús. Pero nosotros, normalmente como seres humanos, hacemos cuestionamientos. Entonces, en Juan 6:30 le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Él venía haciendo milagros, prodigios y señales, y la multitud lo seguía por eso. Pero a pesar de eso, en función de la pregunta que habían hecho, querían una señal especial, una señal que les determinara que Él era en quien debían creer. Y Jesús se toma la molestia y hace una explicación sobre el tiempo de sus padres, hablando de los judíos después de que salieron de Egipto, y les dice que los judíos, cuando salieron de Egipto, comieron del maná, de ese pan que bajaba del cielo, pero que era el pan material, pero que ahora había descendido un pan que daba vida y que debían comer de ese pan. Entonces, que esa era la señal que él les decía debían hacer para que creyeran. Entonces, ellos en el siguiente versículo, en los siguientes versículos, Juan 6, 34, 35, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Entonces, cuando Dios les dice que hay un pan que descendió del cielo, que da vida,
Ellos le dicen que le den siempre, que les dé siempre de ese pan. Pero como Jesús agrega en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, este es el proceso de la conversación y si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta de los procesos de pregunta y respuesta que Jesús da en ese momento. Pero Jesús les está diciendo a la pregunta de qué deben hacer, que ellos deben creer en el que Dios envió. Que la señal es que hay un pan de vida que bajó del cielo y ellos piden ese pan de vida, pero en el momento en el que Él les dice que Él es el pan, y que si creen en Él nunca tendrán hambre, y que si creen en Él nunca tendrán sed. Entonces la respuesta ya no es la misma, la aceptabilidad de la respuesta del Señor no se da. ¿Por qué? Porque ellos dicen en el versículo 41, Juan 6, 41, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. En este momento, nosotros tenemos que evaluarnos, nosotros tenemos que revisar nuestra vida espiritual. Los judíos habían ido con una pregunta específica, ¿qué debían hacer? Cristo les responde que debían creer en el que el Padre había enviado, que era Él. ¿Qué señal? Entonces Él les dice que hay un pan que bajó del cielo. Ellos piden el pan, que se los dé siempre, que siempre les dé ese pan de vida. Pero cuando Él dice que Él es el pan de vida y que comiéndolo a Él no tendremos hambre y que creyendo en Él no tendremos sed, entonces la respuesta ya no es aceptada. Pero recordemos quienes empezaron las preguntas fueron los judíos y Dios da una respuesta clara y definida para que ellos sean salvos, para que no tengan hambre, para que no tengan sed, pero no aceptaron la respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no aceptamos la respuesta? ¿Por qué no, al recibir respuesta de Dios en nuestras circunstancias y trayéndola a la vida práctica, nosotros no aceptamos la respuesta? Hay una respuesta universal que Dios ha dado siempre para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Y digo como creyentes porque se supone que el decir creyentes quiere decir que nosotros tenemos fe. Pero la palabra reiterativamente nos dice y nos enseña que tengamos fe. Y entonces cuando Dios nos responde que no sabéis que si creéis todo será hecho, todo es posible para el que cree. Y nosotros, cuando estamos frente a las circunstancias y frente a las situaciones, ¿qué pasó con eso de creer? ¿Qué pasó con eso de tener fe? ¿Desapareció? ¿Qué pasó con eso de confiar en el Señor, de esperar en el Señor? ¿Por qué la angustia, la desesperación, la impotencia, la rabia, el enojo, aún con Dios? La palabra nos ha dado respuestas claras. Nosotros debemos tener fe. Y cuando le preguntamos a Dios cosas específicas de nuestras circunstancias y Dios nos responde, nosotros debemos aceptar la respuesta. Si usted lee este pasaje se va a dar cuenta que el motivo por el cual no le creen a Jesús y distorsionan la respuesta y murmuran por la respuesta es que ellos conocen a José y María y saben que Él es el carpintero, el hijo del carpintero, y que no puede atreverse a decir que Él es el pan que bajó del cielo. Nosotros no podemos poner en cuestionamiento lo que el Señor nos responde. Debemos entender clara y definidamente que cualquier respuesta que nos dé el Señor en cualquiera de nuestras circunstancias es la respuesta perfecta y la que más nos conviene. Oramos al Señor, suplicamos al Señor, preguntamos al Señor, pero también en fe aceptemos la respuesta del Señor, que en Cristo Jesús yo le aseguro que es la que más nos conviene. Amén
y amén.